Muy buenos días, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Pues estamos compartiendo la palabra de Dios. Esperemos que llegue a sus hogares y les sea de provecho el tema que el Señor nos permita conocer en esta mañana. Y hoy, mis amados hermanos, pues quiero comenzar haciendo una pregunta, porque yo sé que es algo que a todos, a cada uno de nosotros, no la hemos hecho y a lo mejor no la seguimos haciendo y la seguiremos haciendo también. Quiero preguntarte y ver si estás de acuerdo conmigo, porque es algo que yo también lo he hecho muchas veces. He preguntado al Señor y la pregunta es la siguiente: ¿por qué será que la gente mala siempre se sale con la suya? ¿No es algo, mi hermano, que tú también te lo has preguntado infinidad de veces? Yo sé que sí. Así que te voy a invitar a que me acompañes a la Biblia y vamos a encontrar en ella pues una respuesta que no para todos va a ser satisfactoria, pero que sí nos va a dejar ver mucho la razón, el por qué vemos que la gente que se porta mal, que hace maldad, que hace violencia, se sale con la suya. Pareciera ser algo injusto. ¿Y crees que la Biblia tenga la respuesta a eso? Yo creo que sí, mi hermano. Así que te voy a invitar a que tomes tu Biblia y busques el libro que está en el Antiguo Testamento, que lleva por nombre de Habacuc. Busquemos el libro de Habacuc en el capítulo 1, en el versículo 2 y 4. Y para los que tienen Biblia física, sé que se van a tardar un poquito más, y los que la tienen en el celular, pues va a ser mucho más rápido. Así que vayamos para Habacuc para aprovechar el tiempo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 1, versículos del 2 al 4 solamente. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto es palabra de Dios. Amén y amén. ¿Por qué será, mis amados hermanos, que la gente mala se sale con la suya? ¿Acaso Dios se da cuenta de las cosas malas que hacen ese tipo de personas? ¿Le importa siquiera? Bueno, hermanos, en el libro de Habacuc es un libro muy interesante, es de los más interesantes de la Biblia, ya que cuenta con una serie de quejas muy parecidas a las que hacemos nosotros, por cierto, por parte del profeta que puso delante de Dios en estos momentos en Israel. Lo que es sorprendente es que Dios en este libro responde a estas quejas, así que te sugiero que lo leas con especial atención. Y a través de sus respuestas vemos cómo Dios quiere que entendamos los tiempos en que vivimos y cómo responder como personas de fe ante esa aparente injusticia. Vamos a entrar en materia y echemos un vistazo a la primera queja. Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta es la primera queja de Habacuc. Es una que también nosotros la hemos hecho muchas veces, y tú mismo lo puedes constatar. Tal vez la acabas de hacer apenas hoy en la mañana al despertarte, o el día de ayer antes de dormirte. Pero en realidad es algo muy cotidiano, es algo muy simple. Los israelitas, para entender el por qué Habacuc se queja de esa manera, y al ir al Antiguo Testamento, pues tenemos que tener un poquito de noción de la historia y del contexto del por qué Habacuc le hace esta pregunta a modo de queja a nuestro Señor.
Los israelitas en sus días, o en esos días, estaban en un periodo de una larga decadencia espiritual. Y como resultado, las personas se descuidaron de ello. Descuidaron su relación con Dios y cada vez más lo hacían a propósito. Y esto causó mucha preocupación para la gente como Habacuc, que era el profeta que estaba en esos tiempos. ¿Quién era Habacuc? Bueno, Habacuc fue un hombre de temple tierno y carácter espiritual. Celoso, manifestó un gran amor por su pueblo y actuó como tal, como un atalaya. Las preguntas y las dudas de Habacuc surgieron de su celo por la santidad y la justicia de Dios. El profeta se sintió perplejo porque Dios permitía la maldad en Judá, y más aún porque Dios usó a Babilonia como una vara de corrección para con su pueblo. Y he aquí la queja que vino al corazón de Habacuc, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hay otra versión más moderna que dice, para que lo entiendas mejor: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Y somos honestos, hermanos, pues ahorita en estos tiempos tan peligrosos, tan violentos, más de una vez nosotros le hemos hecho esta pregunta al Señor a modo de queja en nuestras oraciones. ¿No es así? Y por supuesto que sí. Y nosotros decimos: bueno, Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir orando y orando? Y parece que tú no oyes y no vienes a terminar con esta violencia. Se nos hace, pareciera ser como que el Señor realmente no escucha. Y bueno, hermanos, pues en realidad Él sí escucha y está atento a todo. Pero tenemos que entender el contexto, y el Señor espera que nosotros aprendamos de Habacuc para que podamos entender por qué la gente mala se sale con la suya a pesar de que nosotros, su pueblo, oramos. La Biblia tiene la verdad siempre y tenemos que apegarnos a ella. Ahora, regresando, dice estas preguntas que dice Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, clamaremos y tú no oyes? Damos voces a causa de la violencia y no vienes a salvarnos. Se parece mucho al tiempo que estamos viviendo, ¿no es así? Hoy vemos y sufrimos una ola de violencia como nunca se había visto en esta ciudad, y es común que esta queja esté en nuestras oraciones, preguntándonos, pero también quejándonos de lo mismo. Habacuc vivió en un mundo donde la gente estaba haciendo caso omiso de Dios y sus mandamientos. ¿Hasta cuándo nosotros tendremos algo que ver de que el Señor no actúe de manera inmediata? ¿Tendremos nosotros algo que ver? Si bien Habacuc se quejaba de que el Señor parecía impávido ante la violencia, pero había una razón, mis hermanos. Había una razón específica, porque así como había violencia y parecía que el Señor no escuchaba, aunque le clamaran, dieran voces a causa de la violencia, y Él parecía no venir a salvarlos. Bueno, hermanos, al mismo tiempo, también el pueblo hacía caso omiso de Dios y de su ley. Habacuc se preguntó por qué Dios permitía que toda esta maldad quedara sin castigo. Recordemos que Habacuc era celoso de la justicia del Señor. Tenemos un sentido de lo que es esto porque nosotros vivimos en un mundo como este, que aprueba cada vez más lo que la Biblia condena. Y tristemente, el cristiano de hoy vive impávido e inactivo ante lo que se nos mandó a hacer, que es vivir en santidad y
vivir en comunión como discípulos, y también, mis amados hermanos, ir y hacer discípulos es la orden. Bueno, mis amados hermanos, pues aquí tenemos que entrar nosotros con toda la humildad posible. Si bien vemos que el Señor parece impávido ante la ola de violencia, pero ve que su pueblo está impávido ante sus mandamientos, nosotros tendremos algo que ver con eso, hermanos. ¿Por qué nosotros le vamos a exigir algo a Dios? Algo que también nosotros no hacemos. Eso es algo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, porque posiblemente ahí esté la razón por cual estamos viviendo tanta violencia, tantas leyes que aprueban abortos, tantas leyes que van en contra de la naturaleza del matrimonio sagrado, y en fin, tantas cosas, y el cristiano bien, impávido, sin hacer nada, inactivo, sin declarar la verdad, por miedo, por ignorancia, no lo sé, pero el punto, mi amado hermano, es que hoy en día el cristiano es tan tibio que no está haciendo lo propio. Pero en la violencia sí queremos que el Señor actúe inmediatamente. Bueno, eso mismo Habacuc lo pensaba. Y Habacuc, el nombre de Habacuc significa abrazo. Fíjense, hermanos, qué interesantes los nombres. Habacuc significa abrazo. Era un hombre muy tierno, de un carácter espiritual siempre reluciente, hermanos, siempre celoso por la santidad y la justicia del Señor. Por eso se quejaba de esta manera. Así que, hermanos, pues tal vez no nos quedaría quejarnos tanto de la violencia cuando nosotros estamos impávidos ante otros mandamientos que el Señor manda en su sagrada escritura. Tristemente, el cristiano de hoy no quiere vivir en santidad como le es demandante, y mucho menos tiene comunión con su iglesia como discípulos. Tú podrás decir ahorita, a modo de tu defensa, bueno, pastor, pues es que la pandemia, no nos podemos congregar, y etcétera, etcétera. Pero ¿hay acaso algo imposible para el Señor? Sigues teniendo trabajo, sigues teniendo compañeros de trabajo, sigues teniendo vecinos, donde se puede hacer la obra, hermano. Pero nuestra impavidez, bueno, hermano, pues también pudiera ser la causa de que la violencia no cese. ¿Lo habías pensado de esa manera? Ahora, Dios es un Dios justo y no nos va a culpar a nosotros de lo que hacen los demás, ¿verdad? Para que tampoco malinterpretes mis palabras. Solamente quiero que vayas a lo más hondo de tu corazón y con humildad te hagas esta pregunta: si yo puedo exigirle a Dios que Él haga algo de lo que yo tampoco estoy haciendo, que se me mandó a hacer. Así que es algo que podemos entender para poder entender por qué la gente mala siempre se sale con la suya. ¿El Señor es injusto? Por supuesto que no. Ahora, en el libro de Habacuc, hermanos, tenemos que recordar que los que hacían esta violencia, porque dice aquí, me haces ver iniquidad, me haces ver destrucción, violencia, pleito y contienda se levanta. Hermanos, aquí Habacuc no se estaba quejando de los paganos, se estaba quejando de sus hermanos, del pueblo de Judá y del pueblo de Jerusalén. Y eso es importante, porque ahí es donde entramos nosotros. Era el pueblo de Dios. Y esto significa que esta primera queja de Habacuc es una fuerte advertencia a los cristianos que están haciendo caso omiso a Dios con la forma en que viven sus vidas. Como cristianos tenemos que echarle un vistazo a nuestra propia relación con Dios. Si no somos diligentes para mantener una búsqueda de Dios, entonces nos alejaremos de Él y sufriremos las consecuencias. Este clamor de Habacuc vemos que ha percibido que Dios parecía indiferente al pecado del pueblo, y como era muy celoso de la justicia de Dios, sabía que una violación al pacto, a sus mandamientos, requería juicio. Y se queja al expresar su asombro ante la aparente inactividad divina ante las transgresiones
flagrantes contra su ley de sus propios hermanos. Y los judíos habían pecado con violencia e injusticia, por lo cual Habacuc decía y pensaba debían ser castigados. Pero para poder entender el contexto y lo que nosotros podemos aplicar a través de esta queja de Habacuc, a modo de pregunta, tenemos que analizar la queja de Habacuc. Y eso, mis amados hermanos, es lo que vamos a hacer a continuación. Primeramente, la primera frase dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo? Esta frase refleja la impaciencia del profeta. Y nosotros, cuando en nuestras oraciones utilizamos la misma frase: Señor, ¿hasta cuándo le vas a permitir a esta persona que se siga saliendo con la suya con tanta maldad? No es así. Declarando, hermanos, nuestra impaciencia. El profeta estaba de la misma manera. Ahora, esta frase es usada con mucha frecuencia por salmistas para expresar pensamientos similares de perplejidad. Por ejemplo, el Salmo 13. Si me acompañan al Salmo 13, hermanos, vamos a encontrar aquí la frase que el mismo Habacuc acaba de hacer. Desde luego en otro contexto, pero se utiliza cuando hay queja o cuando vemos que aparentemente el Señor no hace nada por nuestra causa que nosotros consideramos injusta. Salmos 13, del 1 al 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Así dice, hermanos, así empieza el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjense, hermanos, el salmista pues también está perplejo porque en su queja no encuentra respuesta pronta del Señor y utiliza la frase una y otra vez en todas sus preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y qué interesante, porque el Señor no responde al tronido de nuestros dedos, ¿verdad? Sino que hay un propósito ahí, hermanos. Él no está impávido, pero Él entiende nuestra naturaleza humana y por eso en la persona de Jesús se hizo hombre, porque incluso el Señor Jesús en la cruz se sintió de la misma manera. Y ven qué interesantes, hermanos, qué interesantes palabras el Señor Jesucristo en Mateo 27, cuando está en la cruz, en el suplicio, en Mateo 27, hace la referencia similar a los salmistas y a Habacuc. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si te das cuenta, hermanos, eran las mismas palabras que encontramos en el Salmo 13. Y también, mis amados hermanos, pues la manera en que Jesús clama diciendo: Dios mío, era porque también podemos entender que Jesús estaba clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará esto? Y también el Señor se sintió desamparado. ¿Y no te sientes así tú en muchas ocasiones? Como desamparado, como que Dios se ha olvidado de ti. Clamas y clamas horas y horas y no hay respuesta del Señor. Ahora, en un término general, ¿por qué será que en estos días se ve que Dios no actúa divinamente ante tanta violencia? ¿Cuál será la razón, hermanos? El profeta Habacuc termina la frase diciendo: ¿y no salvarás? Si te das cuenta, es una pregunta. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daremos a santidad a causa de la violencia? Y termina la frase: ¿y no salvarás? Deseaba el profeta que se diera
traer una limpieza, una purificación y un escarmiento para que su pueblo volviera a andar en justicia y rectitud, y para que con ello viniera un avivamiento en el pueblo. Esto, mis amados hermanos, es una queja que la mayoría de los pastores hacemos, y lo tenemos que reconocer. Muchas veces cuando vemos a la iglesia, a las ovejas que andan descarriadas por aquí y por allá, que solamente piensan en sus placeres terrenales, carnales, que se olvidaron de Dios y que su justificación es, pues no estamos viniendo al templo y todas esas cosas. Bueno, mi amado hermano, pues déjame te digo que pues nosotros también tenemos parte de la culpa del por qué el Señor pareciera que está impávido ante tanta violencia. Nosotros muchas veces le pedimos en oración al Señor por toda la iglesia, y a veces pedimos, hermanos, que hay miembros que necesitan una purificación y un escarmiento, por supuesto que sí, pero no es por malos, no es porque no los amemos, sino todo lo contrario, sino que les amamos tanto que lo que queremos es que vuelvan a andar en justicia y rectitud y venga un avivamiento de fe y podamos trabajar arduamente por la obra de Dios. Y esto se parece mucho a nuestros días, ¿no es así también, mi amado hermano? Hay una razón por la que pudiéramos estar viviendo esta desmedida violencia y ver que el Señor pareciera no hacer nada. Y en Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 3, nos da algo de la respuesta. Dice ahí: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso era lo que el profeta se quejaba, que solamente en el pueblo, tanto en Judá como en Jerusalén, solamente veía violencia, destrucción, pleitos y contiendas. Si algo podría definir a la sociedad de Judá, se podría definir en 4 términos que denotan claramente la maldad y la malicia con la que oprimían a su propio prójimo, violando un mandamiento que dice que tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y lo hacían tanto en sentido moral como en sentido ético. Y estos cuatro términos, pues aquí lo dice el versículo 3: violencia, iniquidad, molestia y destrucción. Todo esto trae como resultado pleitos y contiendas entre los propios hermanos. Y es lo mismo que se ve hoy en las iglesias. Y hablo de la iglesia en general, no hablo de tu iglesia, no hablo de mi iglesia, sino de la iglesia en todos lados. Primera carta a los Corintios, precisamente, nos habla en el mismo sentido y en el mismo contexto. Hay una razón, mis amados hermanos, por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta con urgencia, porque la iglesia de Corinto, hermanos, estaba viviendo una situación similar a la que se estaba viviendo en tiempos de Habacuc. Primero de los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Tú dirás: ojalá y no haya ninguna Cloé en nuestra iglesia, hermanos, pero bueno, siempre lo hay. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mis hermanos, aquí el apóstol llama la atención a la iglesia de Corinto a través de esta carta, porque entre ellos, entre propios hermanos, había pleitos y contiendas y estaba provocando divisiones. Ahora, las divisiones traen derrota y un alejamiento del Señor, lo que trae como consecuencia desobediencia. Y los hombres y sus pensamientos religiosos y legalistas
son los que más dañan a la iglesia, pensando que el cristianismo se trata de ellos, como vemos aquí en la carta a los Corintios. Ellos, hermanos, estaban jactándose. Por ejemplo, aquí es que dice yo soy de Pablo, a lo que dice cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas y de Cristo. Está hablando de quiénes fueron sus maestros y estaban jactándose. Ahora sí que el nivel de la persona que les enseñó, que les discipuló o que incluso les evangelizó. Y aquí nos hace un error que nosotros caigamos en estas mismas situaciones, porque solo van a generar pleitos y contiendas. Y también hablando de denominaciones entre las iglesias. Yo soy de tal denominación, yo soy evangélico, no, yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, y así, mis amados hermanos. Bueno, hermanos, en la Biblia no encontramos en ningún lado donde Cristo haya hecho o haya dejado la orden de hacer denominaciones cristianas. Y es muy fácil que nosotros, entre cristianos de otras iglesias que tienen sí diferencias de doctrinas, que tienen diferentes costumbres, diferentes maneras de llevar su servicio, su adoración, y pleitean entre ellos, hermanos. Y por eso Pablo les dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Cristo mandó hacer denominaciones? Hermanos, eso es un grave error, y es algo que nosotros no debemos de tener ahí, perder el tiempo, porque estas divisiones traen derrota y un alejamiento del Señor. Y aquí, hermanos, pudiera ser la causa del por qué el Señor no actúa en contra de todas estas situaciones de lo que nos estamos quejando, que es la violencia. ¿Tendremos algo que ver nosotros? Algunos dirán que sí, los más honestos. Algunos dirán que no, los que no son tan honestos, pero en realidad es algo real en las iglesias. El cristianismo no se trata de dominaciones, hermanos, no se trata de personas. El cristianismo se trata de Cristo, única y exclusivamente. Amén y amén. Y por eso Pablo les llama la atención fuertemente a estos cristianos de Corinto por sus jactancias y contiendas. Y esto nos debe de afectar a nosotros también para bien. Mirar cómo está nuestra vida cristiana en relación con esto. ¿Acaso estamos actuando como en los tiempos del profeta Habacuc? ¿O como en los tiempos de la iglesia de Corinto, donde solo se levantaban contiendas y divisiones entre ellos? ¿Y aquí lo hacemos nosotros entre los propios cristianos? Pensemos por un momento cuánto tenemos que ver nosotros para que Dios siga así. ¿No será que Dios está esperando que nosotros hagamos lo propio para que Él actúe? ¿O tendrá otra razón para no actuar ante esta violencia? Ya lo veremos más adelante, pero quiero que pienses hasta dónde nosotros tenemos parte de que el Señor no actúe divinamente ante esa violencia. Lo mismo que hacía Habacuc. Y la respuesta, hermanos, la Biblia nos lo sigue dando. Ahora regresemos a Habacuc y vamos a leer el versículo 4 a ver si ahí encontramos una respuesta más satisfactoria. Y para algunos dirán, donde no tengamos que ver nosotros. Muy bien, vamos a ver. Capítulo 1, versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí, hermanos, estamos viendo por qué las personas malas se salen con la suya. ¿Acaso la justicia se torció del Señor? Vamos a ver primeramente la primera frase que dice por lo cual la ley es debilitada. Significa literalmente, hermanos, esta frase, la ley es debilitada, significa que la ley está congelada, está anestesiada, está sin fuerza. En otros términos, no era respetada ni se reconocía su autoridad. Así como nuestras manos son inútiles cuando las exponemos al frío intenso, vemos cómo se nos congelan.
cómo se nos duermen, como si estuvieran anestesiadas, cómo perdemos fuerza. Bueno, hermanos, así fue con el pueblo de Judá, la influencia y la eficacia de la ley que se paralizaron a causa de la corrupción de los líderes de Judá. ¿No se parecen a nuestros días también en este aspecto? ¿Cuánta influencia tiene la Biblia en tu vida, mi hermano? ¿Cuánto la respetas? ¿Y cuán eficaz la consideras? Y esto tiene que ver eficaz cuando la aplicas a tu vida cotidiana. Ya no te pregunto cuánto la lees siquiera, porque también tienes la Biblia congelada en tu casa. La tienes anestesiada en tu cabeza y en tu corazón. Sigue teniendo fuerza en ti, te da fuerza cuando la lees para salir a trabajar. Deberíamos de pensar muy bien en eso, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque era la misma cosa. Pareciera ser que el tiempo no ha cambiado y seguimos sufriendo y padeciendo las mismas cosas, pero también nosotros seguimos haciendo y dejando de hacer las mismas cosas. Y nosotros tendríamos que tener una humildad, pero una humildad, mis hermanos, de la que habla la Biblia, no del concepto que tiene el ser humano de ser humildes. Y porque no estoy hablando de condición económica, de la ropa, de que ser pobrecito, no, hermano, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de la humildad de la que habla la Biblia, que por cierto, la humildad de la que habla la Biblia la produce el Espíritu Santo, cuando uno está empapado de la palabra de Dios. Vive uno humildemente en todas las circunstancias. Qué interesante es ver esto, hermanos, porque si nosotros la tenemos congelada en nuestra casa, no la abrimos, no la leemos, la tenemos guardada y no la respetamos porque no la obedecemos y no es eficaz en nuestra vida porque no la usamos, bueno, entonces no creo, hermano, que tengamos mucho derecho de exigirle a Dios que actúe divinamente ante tanta violencia cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Y nosotros hemos debilitado la ley en nuestra propia vida. Y no es porque la ley sea débil, la palabra de Dios haya pedido fuerza, autoridad. No, mis amados hermanos. La Biblia es clara, es fuerte, es viva y eficaz como espada de dos filos, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4. Pero aquí nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra vida, porque Dios da una respuesta ante eso, ante las quejas. En el versículo 5 vemos la respuesta de Dios a Habacuc y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Qué interesantes palabras. En otras palabras, el Señor está diciendo a Habacuc: yo soy Dios, tengo las cosas bajo control. Dios responde amablemente a la queja de Habacuc y nos revela a todos que Dios es todavía un juez y nada escapa de su mano ni de su atención, porque Dios no es como un juez humano. Él es un juez imparcial que defiende la justicia en todos los casos, y Dios como juez tiene un plan para tratar con su pueblo y un propósito por lo cual no actúa inmediata. Así que la respuesta es que dice: observa. Habacuc observa entre las naciones, no dice observa a las naciones, dice observa entre las naciones. Y tenemos que nosotros hacer exactamente lo mismo, observar. Las vamos a mirar y nos vamos a asombrar porque Él está haciendo algo que si alguien nos lo contara, no le vamos a creer, hermanos, es una realidad. La queja de Habacuc y de sus ruegos, Dios rompió su silencio y le informó que no era indiferente al pecado, por supuesto que no, pero que en lugar de avivamiento se disponía a ejecutar el juicio y le tiene un título: formidable y terrible. Y ahí sí, mis hermanos, es donde tenemos que agarrarnos. Agárrate de donde estés, hermano, sentado, porque
El juicio de Dios viene formidable y terrible. Versículo 6 dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Wow. Vean, hermanos, cómo le responde el Señor a Habacuc. Dios levantará a los babilonios, que son crueles y violentos, para tratar con Israel como vara de castigo. El juicio de Dios contra Judá sorprende a todos, incluyendo a Habacuc. Dios tratará con el pecado y lo juzgará siempre. Siempre, mis hermanos, el Señor no se queda con nada. Dice la carta de Eclesiastés, en el capítulo 8, Eclesiastés 8, algo muy importante. Versículo 11, Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Versículo 13: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí está la respuesta, mis hermanos. El Señor siempre va a actuar y va a juzgar el pecado, va a juzgar a los violentos, a todas estas personas. Él se va a encargar de ellos. Pero nosotros tenemos que hacer lo pertinente, lo que nos corresponde. Porque aquí en nuestra ciudad, los violentos que representan a los babilonios tienen otro nombre. ¿Ya los identificaste? Pero no malinterpretemos esto, mis hermanos, porque el Señor sea paciente, sino que el Señor tiene un juicio destinado para cada persona. Si bien dice la Biblia que Dios es paciente para con los hombres, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hay que tener cuidado de no pensar que podemos escaparnos de las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, hemos pecado, nosotros, tú y yo hemos pecado, y Dios no nos electrocuta desde el cielo con un rayo inmediatamente, ¿verdad? Lo oímos a lo lejos. Y cuando caen esos relámpagos tan fuertes, hasta la piel se nos pone chinita, ¿no es así? Ahora imagínate que si por tu pecado ese rayo te cayera encima. Bueno, hermanos, pues te pareciera: ¿y por qué tan rápido me castigó el Señor? Dirías, ¿verdad? Bueno, esto es debido a la paciencia y a la bondad de Dios hacia nosotros, que no ejecuta su juicio contra ti, contra mí, cuando pecamos. Así que, aunque no nos parezca o se nos haga injusto contra esas personas violentas, el Señor también está esperando que ellos se arrepientan, que no perezcan sin haberse arrepentido. Tú dirás: ¿qué injusto es el Señor? No, mi amado hermano, la misma oportunidad se le da a todos los hombres, sean como sean, se llamen como se llamen y practiquen lo que practiquen. Toda oportunidad viene para los hombres, y eso no lo encontramos en la Biblia. Romanos 2, capítulo 4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Romanos 2:4. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios tarda su juicio para con nosotros porque Él quiere que volvamos a Él. Esto es lo que la Biblia le llama arrepentimiento genuino: volverse a Dios con tu corazón y cambiar de actitud. Es por esto que Dios tarda en juzgar nuestros pecados para que podamos arrepentirnos, y también está tardando un poco para juzgar a estos violentos. Pero, hermanos, acabamos de ver las respuestas. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a emplear su juicio formidable y terrible.
Y nosotros nos tenemos que preparar para verlo, porque dice, mira y observa a las naciones y asombraos. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Eso sí no te lo puedo decir. Pero de que va, el Señor está haciendo algo para librarnos de todas estas personas violentas. Es increíble, hermanos, lo que vamos a ver. Y es tan increíble que escapa a nuestra imaginación, porque el mismo profeta escribe diciéndole al Señor, si alguien te lo contara, no lo creerías. Así que, mi amado hermano, si tú estás pensando en alguien que te ha hecho mucho mal, que hace mucha violencia, que siempre está sobre el justo, atacándolo, violentándolo y causando tanto dolor a tantas familias, hermanos, el Señor le tiene preparado algo a esa persona, pero si te lo contara, no lo vas a creer. Así que es mejor que nos quedemos así. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. En otras versiones diría, o dice, mas porque eres terco y te niegas a apartarte de tu pecado, estás acumulando castigo terrible para ti mismo para el día de la ira que viene, cuando se dará a conocer el justo juicio de Dios. Por tu dureza y corazón no arrepentido, por ser tercos y por negarnos a apartarnos del pecado, acumulamos castigo. O sea que imagínate, hermanos, estas personas que se niegan a tener temor de Dios, ¿qué es lo que les espera? El juicio de Dios viene sobre los que no confían en Él. Tú, mi hermano, confías en el Señor. Ahora es el momento para que te acerques a Dios con verdadera fe, sabiendo que Él está dispuesto a perdonarte y a restaurarte. Te está dando, tal vez, mi amado hermano, mi amada hermana, la última oportunidad. Mirad, ver y asombraos. Qué interesantes palabras. Si las vemos, hermanos, está en plural. Mirad, ver y asombraos, lo cual indica que toda la comunidad debe de estar atenta a la invasión que vendrá sobre Judá y Jerusalén, terrible y formidable, del juicio de Dios. Y para nosotros, mis amados hermanos, también, como comunidad cristiana, se nos hace una advertencia y también una invitación, que el Señor siempre va a responder, pero no va a responder a nuestro tiempo y a nuestra manera, ni tampoco cuando nosotros se lo pidamos, sino que cuando se lo pidamos y que nosotros estemos haciendo lo propio. ¿Qué es eso, hermanos? Pues que respetemos su palabra, que la obedezcamos, que la usemos, pero principalmente que la estemos viviendo. Hermanos, las respuestas de Dios no siempre son de nuestro agrado, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios no está inactivo, no está impávido en este tiempo peligroso, pero sí tenemos que tener en cuenta que sí estamos ante lo último de su paciencia antes de que venga, como sucedió en Sodoma y Gomorra, su juicio terrible. Abraham también le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿el juez justo de toda la tierra destruirá al justo con el impío? ¿Eso hará el justo de toda la tierra? Si te das cuenta, es la misma pregunta con diferentes palabras. Y nosotros, hermanos, pues vemos que eso que le preguntó a Abraham fue cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y si has leído el Génesis, sabrás que vino fuego del cielo y destruyó estas ciudades por su pecado, porque no respetaban la ley, porque no la ponían en práctica y solamente vivían en la maldad, desde el más grande hasta el más pequeño, como en estos días, ¿verdad? Va a venir el juicio, hermano. Y si nos dijeran, bueno, vean Sodoma y Gomorra, así va a destruir esa ciudad, a los impíos, ¿le creerías? Si no crees, hermano, lo que te estoy diciendo, crees que un día va a venir fuego del cielo para destruir a todos los malos. Bueno, hermano, pues la Biblia lo tiene registrado en el Antiguo como en el Nuevo y en el Apocalipsis principalmente.
Pero hermano, quiero que te quede algo bien claro. Nosotros estamos ante lo último de su paciencia. Si tú eres un cristiano y vives como el pueblo de Judá y de Israel, de Jerusalén, impávido ante la ley, no la respetas, no la valoras, no la usas eficazmente y no la vives, hermano, pues tenemos que acercarnos a Dios para el final, porque el juicio está por venir. Si bien es cierto, muchos males parecen no recibir su castigo aquí en esta vida, pero tenemos que estar seguros que, siendo Dios también infinitamente justo, en el tribunal de la eternidad va a quedar todo en orden y todo va a actuar con justicia para cada uno, porque la Biblia nos dice en Romanos que Él vendrá y dará a cada uno conforme a sus obras. Así que, mi amado hermano, la pregunta que hace Habacuc: ¿hasta cuándo seguiremos orando y clamando por la violencia que vemos? Y a pesar de que escuchemos que Él no atiende, porque no para, no cesa, ¿vamos a dejar de orar? No podemos dejar de hacerlo, hermano. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante con nuestra vida cristiana, en obediencia, en santidad, en comunión unos con otros. Y hermano, una muy buen consejo te voy a dar. Hay que valorar este libro, hay que usarlo eficazmente y hay que vivirlo todos los días de nuestra vida, para que tengamos, siquiera, hermanos, tener siquiera tantito, como quien dice, el derecho de pedirle a Dios que actúe divinamente ante la violencia que está en nuestra ciudad. ¿Cómo está tu vida cristiana, mi hermano, en relación con lo que te acabo de decir? Yo te invito a que analices el fondo de tu corazón y veas qué tanto puedes aplicar de esto, qué tanto puedes cambiar y quedarnos quietos, hermanos, porque el Señor dice: mirad y verla entre las naciones y asómbrense, porque lo que viene del Señor es algo que nadie nos lo puede contar, porque no han subido el corazón de hombre, ni lo han escuchado, pero nosotros, hermanos, sí lo tenemos en este libro. Así que te invito a que leas Habacuc, hermano, que lo leas, porque aquí muchas de tus dudas, muchas de tus quejas son las mismas que tenía el profeta Habacuc en sus tiempos y que tú tienes ahora, y por supuesto también las respuestas. Gracias, mis hermanos, espero que esto les haya servido y que les sea de enorme bendición para sus vidas. Mis amados hermanos, cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, porque eres bueno, misericordioso, y tú obrarás, Señor, ante estas injusticias, ante esta violencia, y le pagarás a cada persona conforme al daño que ha hecho nuestra ciudad. Padre eterno, pues nosotros también tenemos mucho que aprender y te pedimos nos ayudes, Señor, a valorar tu palabra, a obedecerla, a respetarla y a vivir conforme a ella todos los días de nuestra vida, para que podamos levantar nuestro rostro, levantar nuestros corazones, pedirte, Señor, con todo clamor, que atiendas nuestras súplicas, porque la violencia cada día crece más en nuestra amada ciudad. Bendice nuestra ciudad, Señor, nuestra ciudad Celaya. Te pido que pues tú la cubras y la protejas, Señor, y que no permitas que ningún justo sea castigado, sea violentado por estas personas impías, sino más bien, Señor, protégenos y aléjanos de ello. Te pedimos, mi Dios, que salves a aquellas personas que están sin Cristo, que hagas la obra en cada uno de nosotros y que nos permita servirte, Señor, así como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Te doy las gracias y te pido estas cosas en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Tengan una excelente tarde con el Señor.